Este problema nos habla de una especie de operación de dos vectores. Entonces nos dice, bueno, nos define esta operación asterisco. Y dice que el elemento en la fila, bueno, aquí se le llama línea, esto debería ser fila I, y la columna J es WI, perdón, VI, WJ. Y nos dicen, supongan que tenemos dos vectores que son LI, y determinamos el rango de, si hacemos la operación de un lado, V con W, luego lo hacemos W con V, y restamos. Entonces, coméntenme qué podemos hacer aquí. ¿Qué ideas tuvieron? ¿O algo que han hecho? Bueno, tal vez a mí lo que se me ocurre es como eh, tal vez empezar con casos pequeños para n, ya que creo que para n más grandes creo que casi que es lo mismo, pero más grande. Ok. Entonces, pensemos, por ejemplo, n igual 1. No, perdón, n igual 2 porque son LI, entonces no pueden ser igual 1. Y entonces la operación, tenemos V1, V2, lo operamos con W1, W2, y eso nos da algo que se ve como, en la fila 1 aparece V1 siempre, y en la columna 1 aparece, el que aparece es W1. Fila 1, aquí tengo W1, aquí sería W2, y W2, de forma parecida, si lo hago al revés, pues cuando hacemos la resta, mm, producto de V con W menos producto de W con V, lo que vemos es que se cancela en el centro, ¿verdad? Es igual. O sea, aquí tenemos un 0, aquí abajo también tenemos un 0, es una diagonal. Y tenemos, por ejemplo, V, a centrarlo, entonces, V1, W2 menos W1, V2 y V2, W1 menos W2, V1. ¿Sí? Y bueno, si lo hacemos en general, nos damos cuenta que la matriz tiene como una forma así, ¿verdad? Va a ser una matriz que tiene ceros en la diagonal. Y en la primera fila tenemos algo que se ve, digamos, de esta forma: W1, W2 menos W1, W2, V1, W3 menos W1, V3. Seguimos la diagonal ceros y vemos de hecho que es antisimétrica la matriz, ¿verdad? Que, que por ejemplo, este que está aquí
V2, W1 menos W2, V1 es el negativo de este que está arriba y va a ser un comportamiento general. Tal vez no voy a ver toda la matriz, pero uno ve que las entradas son, no, básicamente VI, WJ menos WJ, VI, ¿verdad? Entonces es una matriz que va a ser antisimétrica. Entonces tiene una forma que no pareciera tan fea, digamos, de cierta forma, ceros en la diagonal y antisimétrica. Bueno, de hecho el hecho, toda matriz antisimétrica tiene que tener ceros en la diagonal, ¿verdad? Y- pero bueno, entonces eso es, digamos, como intentar entender un poquito la matriz, la forma que tiene. ¿Qué podremos decir del rango? ¿Será que podemos empezar con alguna conjetura de cuál debería ser este rango? De ahí, puesto que yo vi que tenía ceros en la diagonal, yo lo que pensé es que si ninguno de o sea, digamos, podría agarrar y definir vectores, columna, y lo que parecía, o sea, lo que pareciera es como que rango fuese a ser n, pero no estoy seguro. ¿Qué rango podría ser n? Digamos, tal vez algo que uno puede observar es que esta matriz eh, en la 2 por 2 tiene el rango 2, ¿verdad? ¿Y cómo hace uno para ver eso? Bueno, realmente hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Es ver qué es LI y para ver qué es LI, bueno, como por la forma que tiene sería como un vector canónico, ¿verdad? Un múltiplo de E1, un múltiplo de E2. Lo único que necesitamos es que esto no sea cero, ¿verdad? Pero entonces este sería caso igual a 2. Podemos ver que que V2, W1 menos W2, V1 no es cero. Y eso es porque si fuera cero tendríamos que V2, W1 es igual a W2, V1. Esto mismo que decir que bueno, la forma que lo ponga no creo que cambie mucho las cosas. V2 sobre V1 es igual a W2 sobre W1. Y básicamente lo que eso diría es que los vectores son LD. O sea, básicamente W1 es V1 multiplicado por W1 entre V1 y W2 es Perdón, V2. creo que es V2 al principio, ¿no? No, no, no. O sea, esto es porque se cancela, ¿verdad? O sea, este está dado de gratis. Ah, ok, ok, perdón, perdón. Y este sería si pongo más bien este aquí, para que lo dejo aquí. Digamos, si dejo este aquí. Y esto nos dice, por ejemplo, que W2 es V2 multiplicado por la misma constante W1, V1. Sí, aquí es como para ponerlo en la versión estándar de W es múltiplo escalar de V, ¿verdad? O sea, el mismo, este múltiplo escalar. En realidad, si uno tiene, lo ponía en la otra forma, porque si uno tiene algo así, eso ya lo dice que es este múltiplo escalar, digamos, como la semejanza de triángulos, que no tienen el mismo cociente. Nada más que ahí ya lo agrupé para que tuviera esta forma de W es igual a lambda V. Entonces, bueno, el rango cuando n es 2, podemos ver que el rango es 2. Y como es un problema 1,
sea, pensando un poquito en la competencia, como es un problema 1, aquí debería haber por lo menos un punto, tal vez 2 puntos. Y luego, pues la idea es como proceder un poquito a conjeturar qué pasa en general, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando n es mayor que 2? Entonces Andrew dice, bueno, tal vez se ve como que el rango es n. No sé si alguien piensa al parecido o piensa que puede ser diferente. Veamos la pregunta un momentito. Y, dice, determina el rango de la matriz, entonces en principio depende de n, ¿verdad? O sea, la respuesta seguramente depende de n, pero aquí hay algo muy curioso. O sea, el problema, por supuesto que no es algo que deberíamos asumir, pero es algo como que se interpreta el problema. Suponga que W y V son linealmente independientes, determina el rango de esta matriz. ¿Qué nos dice eso? Que más o menos que nos están diciendo que debería pasar si cambiamos V y W con este rango. ¿Verdad? Debería ser lo mismo, ¿no? Como que, ¿verdad? Como que, pues tal vez no va a ser evidente y no lo podemos asumir, pero básicamente nos están diciendo como que la respuesta no depende de quién es V y quién es W. Entonces, hagamos un ejemplo general. Pues hagamos ejemplo. Y un ejemplo general quiere decir n general, pero tomemos V1 y V2 sencillos. Entonces podemos hacer V1, por ejemplo, igual a 1. 1, 0, 0, 0. V2 igual a 2. 0, 1, 0, 0, ¿verdad? Y entonces recordemos que esta forma, pues está aquí, ¿verdad? Las diferencias posibles. Pero vean de aquí que si I es diferente de 1, 2, o J es diferente de 1, 2, nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces podemos ver fácilmente que al hacer esta operación, I2 y I1 nos da esta matriz. ¿Ok? ¿Y cuál es el rango de esta matriz? 2. 2. Entonces, esto nos da una conjetura nueva, digamos, o también es una conjetura que está un poquito más establecida de cierta forma, porque que tenga ceros en la diagonal, pues lo que pasa es que con lo demás puede ser que sí sea invertible, o sea, hay matrices con ceros en la diagonal que son invertibles, pero no necesariamente va a ser el caso. Entonces, este ejemplo nos ayuda como a conjeturar que el rango en general debería ser 2. ¿Sí? Entonces, voy a comentarles, digamos, el inicio como de una solución eh, que podríamos intentar. Y en algún momento hay que usar la independencia lineal, ¿verdad? Que V1 no es, que W1 es múltiplo de V. Pero
Eh, Intentemos pensar cómo sería eso de que el rango es 2. Bueno, primero hay que ver que el rango, calcular el rango directamente no va a ser tan sencillo, pero podemos ver que el rango este es mayor o igual que 2. O sea, que el rango no es 1. Y para ver que el rango es por lo menos 2, basta encontrar una submatriz 2 por 2 cuyo rango eh, sea 2. Esto es lo que se conoce como ¿cómo era? Eh, yo puse un ejercicio en 360 de eso, pero se me olvidó cómo se le llama al rango. Había un rango por bloques. Básicamente, pongámoslo así como un teorema o proposición. Si el rango de una matriz A es K, entonces A tiene una submatriz K por K invertible. Una matriz invertible. Eso no es difícil de ver. La contrapositiva también es cierta, solo que en el sentido de que busque el mayor K con esta propiedad de que hay una matriz K por K invertible. Y mostrar solo esta implicación se puede hacer usando que el rango filas es igual al rango columnas. ¿Verdad? Porque si usted tiene una matriz A y usted dice, bueno, si mi rango es K, entonces tengo K filas LI, ¿verdad? Y entonces agarré la submatriz formada por estas K filas, pero esta matriz, como tiene rango K, el rango columnas también es K, entonces puedo agarrar K columnas que son LI, y eso nos da esta matriz, una matriz cuadrada que es invertible, o sea, de rango total. Entonces, podemos ver que hay una matriz, o sea, lo ocupamos es una matriz 2 por 2, cuyo rango sea 2, que no debería ser difícil de encontrar, sería algo como este ejemplo. O sea, si podemos incluir la diagonal para hacerla más sencilla, entonces puede ser una matriz de esta forma. O sea, podríamos pensar en esta primera entrada, W1, V2 menos V1, W2. Podríamos pensar, digamos, en esta matriz, pero resulta que esta matriz no tiene por qué ser invertible. En principio podría ser que esto sea 0, que W1 sea W1 V2 sea igual a V1 W2. Entonces voy a poner la afirmación aquí, tal vez no la apruebo, y es el asunto: existe una pareja I, J, tal que VI WJ es diferente de WI VJ, y esto nos dice que el rango de esta matriz, de esta submatriz de A, pensemos que I es menor que J, ¿sí, no? Entonces la matriz es VI WJ menos WI VJ, y su negativo WI VJ menos VI WJ. Entonces esta matriz tendría el rango 2, ¿verdad? Y aquí lo que dije es que uno no es 0, pero el otro, como es el negativo, tampoco es 0, y este tiene el rango 2. Entonces tal vez esto lo dejo de ejercicio. Y mostrar que el rango es por lo menos 2, se ocupa probar esto de aquí. Y básicamente esto eh, es simplemente el hecho de que los vectores son LI.
Eso lo dejo de ejercicio. Entonces, ya tenemos que el rango debería ser por lo menos 2. Hay que ver que no que no supera 2. O, por ejemplo, que tengo 2 filas que generan todas las demás. ¿Sí? El asunto es cómo encuentro esas filas. Bueno, porque vean aquí en este ejemplo, vean que la fila 1 y la fila 2 son LI, ¿verdad? Y generan el espacio de filas. Pero si yo hubiera escogido la fila 3, ya no pasa eso. Entonces, tengo que poner alguna condición para encontrar esas filas, ¿verdad? O sea, en principio existen, eh, solo que no sabría cuáles son. Entonces, supongamos que encontramos esas filas que son LI, digamos, existen porque el rango es por lo menos 2. Y lo voy a hacer un poquito, digamos, sin perder la generalidad, pero esto se puede adaptar. Entonces, hagámoslo así. Suponga que las primeras dos filas son LI. Entonces, luego vamos a ver cuál es esa condición que nos dice que son LI. Bueno, básicamente está aquí. Pero supongamos un momento que son LI y queremos mostrar que toda otra fila es combinación lineal de ellas. Entonces, la fila 1 la voy a escribir de esta forma. Suma desde J igual 1 hasta N de V1 WJ menos W1 VJ por EJ, ¿verdad? O sea, como decir, esta es la entrada J décima, y la fila 2 es igual a la suma de J igual 1 hasta N, V2 WJ menos W2 VJ, esto por EJ. Y bueno, similarmente, la fila k décima es una suma igual, nada más que ahorita hay que cambiar VK, V1 por VK y W1 por WK, ¿verdad? Entonces lo que hay que determinar o hay que demostrar de alguna forma es, existen constantes lambda 1, lambda 2. Bueno, estas constantes van a depender de K, ¿verdad? Lo que quiero ver es que la fila K es combinación lineal. Entonces voy a poner aquí, solo por esta vez, el índice K, pero este sería para cada K existen, por ponerlo aquí, para cada K existen constantes de tal forma, tales que lambda 1 por fila 1 más lambda 2 por fila 2 es igual a la fila K, ¿verdad? Y para que sean iguales, tienen que ser iguales entrada por entrada. Pues aquí están los de arriba. Nos dice que lambda 1, V1 WJ menos W1 VJ más lambda 2 V2 WJ menos W2 VJ. Queremos que esto sea igual a VK por WJ menos W1, no, WK, VJ. Entonces, si esto tiene solución para todo K, o sea, fije un K y esto se tiene que cumplir, pero ahora sería para todo J, ¿verdad? O sea, cada entrada para todo J. Entonces, si esto se cumple es porque la fila K es combinación lineal de la 1 y la 2, y mostraríamos que entonces el rango es efectivamente 2.
Em, Perdón, profe, como para repasar, entonces el EJ siempre es el que definimos arriba, ¿verdad? El vector E que era sí, como 0 con uno y todos los demás, bueno, sí, un 1 y todos los demás ceros. exacto. EJ es el vector, se llama el vector canónico. Uno lo puede notar por delta 1, 1, delta 1J, delta 2J, delta 3J y así, donde estos deltas son ceros o unos. Pues tenemos que delta IJ es 0 si es diferente de J y 1 cuando son iguales. Pero sí, es el que el que se llama el vector canónico, ¿verdad? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, o así, 0, 0, 1, 1, 1, son solo 1, los demás ceros. Sí, esta es una forma para decir, esta es la entrada J. Digamos, aquí estamos diciendo la entrada J de este fila es esto que está aquí. La entrada J es este que está aquí, la entrada J es este que está aquí. Sí, entonces, eh, queremos ver que FK es combinación lineal. Entonces hay que encontrar estas constantes que van a depender de K. Tal vez si lo vuelvo a poner acá, que dependen solo de K. O sea, no deberían depender de J, pero que se cumpla esta ecuación. Entonces, de alguna forma, tenemos un sistema de ecuaciones que podemos resolver. No, es un sistema, digamos que debería haber ciertas cancelaciones por la forma que tiene, pero es un sistema de ecuaciones de dos variables. Y entonces la cosa es, tendrá solución, ¿verdad? Porque esto es para n valores de j. Tenemos n valores de j y de alguna forma, pues la forma de la matriz debería decirnos como que sí. Bueno, conjeturamos que el rango es 2 y de hecho el rango sí es 2, entonces sí debería existir esta solución. Pero voy a dejarlo aquí, esta parte. No voy a mostrar que, no voy a terminar esta solución, voy a dejar esta aquí. Me voy a ir por otro camino. O sea, este se los dejo a ustedes que lo terminen. Eh, Uno podría intentar, bueno, no les voy a decir, o sea, tenemos una matriz, o sea, tenemos un sistema de ecuaciones, hay que ver cómo se resuelve. Pero me voy a ir por algo un poquito más sencillo. Y es por esta, por esta matriz. Ahí. Vean que si nos vamos al problema original, nos decía, haga la operación de un lado, dele la vuelta, haga la operación y luego reste las matrices. Pero ¿cómo se ve esta matriz que está aquí? ¿Cómo se ve la matriz? Eh, ¿Cómo se ve si yo solo me quedo con una de las matrices? Entonces, recuerden que era en la fila 1, siempre aparece V1. ¿Y algo? En la fila 2 siempre aparece V2. Y así sucesivamente. Entonces, qué me pueden decir de esta matriz que estoy haciendo? ¿Qué propiedad tiene? Bueno, no sé si es el término correcto, pero es como simétrica. Eh, Porque digamos que la fila, bueno, el elemento, digamos, IJ es
eh, no, perdón. Olvídalo. Ya me fijé. Ah, no, sí. No. Digamos, tiene una forma ahí parecida, ¿verdad? Pero no es un sistema. No. Sí, perdón. Es como multiplicar el vector v por escalares W1, W2, W3 y así, ¿no? Sí, pero prefiero hacerlo al revés porque me gustan más las filas. Entonces, sí, o sea, digamos, vea que en la columna tenemos el vector v todo multiplicado por W1. En la columna 2 tenemos el vector v todo multiplicado por W2. En la columna 3 tenemos el vector v otra vez multiplicado por W3. Pero prefiero verlo, como le decía, prefiero verlo por filas. Entonces, vea que en la fila 1 lo que tengo es v1 multiplicando al vector W. En la fila 2 lo que tengo es al escalar v2 multiplicando al vector W, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué propiedad curiosa tiene esta matriz? Tiene rango 1. Exacto, digamos, tiene varias propiedades curiosas tal vez, por decirlo así, o sea, ya la forma en sí es una propiedad curiosa, pero recordemos que estamos hablando del rango. Y vean que el rango de esto es 1. Quiere decir que como imagen estamos hablando de que genera un espacio o sea, todos los elementos aquí son múltiplos de W1. Y resulta que hay una propiedad interesante y es que si yo tengo dos matrices, el rango de la suma no puede sobrepasar la suma de los rangos. Y eso se ve básicamente viendo el rango como la dimensión de las imágenes, ¿verdad? O sea, el rango, pues rango fila, el rango columnas, pero también si uno ve la dimensión del espacio imagen, es una dimensión, eh, tenemos, digamos, el conjunto generado por AX. Este de aquí es un espacio vectorial, digamos U, y el conjunto de las imágenes BX es un espacio vectorial, digamos que W, y entonces el conjunto de imágenes AX más BX también es un espacio vectorial, pero no puede ser más grande que la suma de los dos espacios vectoriales. Entonces, lo que vemos es que aquí dijimos que el rango de esta matriz era 1, pero de forma similar el rango de la otra matriz, W operado con V, también va a ser 1, ¿verdad? Entonces, si lo sumamos, claro, no es una suma en sí, ¿verdad? Es una resta, pero una resta es una suma. Yo aquí pongo un menos, el rango no cambia, ¿verdad? Multiplicar por menos 1, le da negativo a la imagen, pero el rango no cambia. Entonces, quiere decir que el rango de esta suma, de nuevo resta, pero las restas son sumas, es menor o igual que el rango aquí no, solo V, que es 2. Entonces, si nos vamos, digamos, a las imágenes en sí,
podemos ver que el espacio de imagen tiene máximo dimensión 2. O sea, de hecho, aquí lo que estamos diciendo es que los vectores columna desde 1, las filas de una matriz son generadas por W. Y similarmente las filas de esta matriz serían generadas por V. Entonces, realmente podemos ver que las filas de las matrices son combinaciones lineales de V y W. Tal vez no de forma tan directa y sencilla, pero se puede ver que todas las filas son combinaciones lineales de V y W. Bueno, tampoco debería ser de forma tan complicada, porque aquí básicamente tenemos cuál es esa combinación lineal de la fila, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, es que la fila J décima de, de la matriz bueno, es VJ por W menos WJ por V, ¿verdad? O sea, está en el espacio generado por por estos dos vectores. ¿Ok? Bueno, y esa sería una solución. Sería una solución. ¿Y cuál es? Bueno, repasemos un momentito qué se hizo aquí, ¿verdad? Porque el ejemplo es importante, digamos. Hay dos tipos de ejemplo aquí. Uno para n arbitrario, ¿verdad? O sea, un ejemplo era tomar n igual a 2. Si se puede, deberíamos intentarlo. Entonces, ejemplo de n igual a 2, muy importante. Pero había un segundo ejemplo, que era n general. Como estamos escogiendo vectores, tomemos vectores simples. Y eso, vean que este ejemplo es muy importante porque nos dice que el rango es 2. Es lo que nos lleva a esta conjetura de que el rango debería ser 2. Entonces, estas primeras partes son, digamos, estrategias para resolver problemas. No tiene nada que ver con que el problema en sí sea de álgebra lineal. Luego, si ocupamos alguna cosa de álgebra lineal, digamos, en este caso era ver que el rango era por lo menos 2, y por un lado ver que es al menos 2, por otro lado que es a lo sumo 2. Entonces tenemos este resultado de las submatrices puede ser útil, ¿verdad? Como les decía, hay una contrapositiva, o sea, que hay una implicación, pero la contrapositiva es que si el rango, que usted analiza todos los cuadrados y el cuadrado más grande invertible tiene rango K, entonces su matriz A tiene el rango K. Y aquí, bueno, en encontrar esta matriz, se usa el hecho de que sea en LA, digamos, es una matriz que uno puede buscar simetría, digamos, en general no tiene por qué ser simétrica, ¿verdad? O sea, no tiene que ser fila I, columna I con fila J, columna J, sino que puede ser fila 1, fila 3 con columna 5, columna 7, ¿verdad? Es cualquier cuadrado, pero en este caso por los ceros tenía sentido considerar un cuadrado simétrico que contuviera la diagonal. Y luego, pues a veces, digamos aquí, esto que puse no se terminó por este camino y no es obvio que sea cierto. Digamos, no es obvio que existan estas constantes, pero si uno, recordando lo que decía un poco Daniel, que estos problemas se supone que tienen una solución y que debería salir, especialmente siendo un problema 1. Entonces uno dice, bueno, no es obvio que la tiene, pero ya tenemos una conjetura que es 2. Entonces, para que el rango sea 2, deberían existir las constantes. Luego lo que hace falta es, bueno, ver cuáles serían esas constantes. Y aquí sí voy a decir un punto, y es que, bueno, por un lado, digamos, uno a veces conjetura algo, y siendo un problema 4, ojalá la conjetura sea más fácil de llegarle,
pero a veces lo que uno conjetura no es la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, hay problemas en los que es útil conjeturar para apuntar a algo, como este. Pero también hay que estar con la mente abierta y decir, bueno, tal vez esa conjetura no es correcta, no cegarse en decir tiene que ser esto, y porque a veces uno pues saca nueva evidencia y con la nueva evidencia tal vez puede deducir algo nuevo, pero si se centra mucho en probar la conjetura que tenía antes, pues no va a avanzar si resulta que esa conjetura era falsa. Entonces, pues es importante conjeturar y tener apuntar algo, pero también cuando separarse un poquito a veces de la conjetura y decir, bueno, todavía no estoy completamente seguro, entonces intentemos no cegarnos solo en eso. Y aquí, pues realmente con matrices tenemos, bueno, esta proposición para los rangos es útil de que la suma de rangos es menor o igual que el rango de la suma es menor o igual que la suma de los rangos, pero también el hecho de que teníamos una matriz compleja, complicada, digamos, que era la resta de dos matrices, y podíamos separar un momento y decir un momento, veamos qué pasa con cada matriz por separado en lugar de toda la matriz junta de un solo. Ok. No sé si hay alguna pregunta. ¿O qué les pareció el problema? Bro, yo tengo una pregunta. Digamos, el hecho de que uno llegue a que ahí, digamos que la fila J décima es combinación lineal de V y W, eso ya por sí solo le da a uno la respuesta, ¿verdad? No se ocuparía lo de arriba, ¿o sí? A ver, lo que sí se ocupa de arriba es que el rango es a lo sumo 2. Y ya le digo, digamos, esto de aquí no lo estamos usando. Lo que estamos usando es que el rango es a lo sumo 2, al menos 2, perdón. Esto sí lo estamos, ya, ¿dónde probamos eso? No, esto sí lo estamos usando. Lo que no estamos usando es lo de abajo. Y aquí vea que usted cuando dice pertenece son combinación lineal de W y V, no está diciendo que el rango sea 2 porque no está diciendo que se use necesariamente V. ¿Verdad? Sí. Ah, ok, sí, sí. Lo que Pero estamos, digamos, entonces, eh, digamos, eso sí prueba de que es menor o igual que 2, entonces lo de la suma de los rangos, eso sí no se ok, ocupaba, ¿o sí, sí? exacto, estos son equivalentes en este sentido, Ah, sí. ok, ok. Gracias, bro. Ok, bueno. Este de las camas sí tiene una redacción un poquillo más larga. Podemos hacer un dibujo, digamos, es útil. Bueno, un primer dibujo, nada más como para entender qué está pasando en el problema, ¿verdad? Que son n cuartos y n cuartos. Bueno, habitaciones para que no se confunda con n sobre 4. Pero bueno, tenemos las habitaciones. N a la izquierda, N a la derecha, por decirlo así. O sea, un pasillo desde 1 hasta N. Y lo que pasa es esto, nos dicen que hay camas en una, pero no nos dicen cuántas hay realmente. Nos dicen que hay PJ, ahí, donde PJ de cierta forma es desconocido, no hay como mucha información. Y a la derecha no están las camas, sino que queremos balancearlas y llevarlas al otro lado. Era una N grande. Vamos a N grande. Entonces, lo que sí nos dicen es que las camas se van a mover todas de izquierda a derecha. O sea que la suma, aquí donde nos dicen que la suma es igual, es para aclarar que las camas que estaban a la izquierda van a terminar todas
a la derecha. ¿Ok? Y nos hablan de que transportar las camas tiene un costo. El costo está aquí. Y menos j al cuadrado. Y lo que nos piden no es cómo se minimiza el costo, porque va a depender obviamente de cuántas camas haya, ¿verdad? Y el valor de n, pero nos dicen una forma de mover cada cama. ¿Sí? De cierta forma, nos está hablando de un algoritmo. No tiene que ser tan explícito como algoritmo, pero nos dicen qué tenemos que hacer para mover las camas y que el costo sea mínimo. ¿Ok? Bueno, ese es el problema. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar este problema? Bueno, tal vez a mí lo primero que me ocurre es algo parecido al anterior, en el sentido de que ver qué pasa con n's pequeños, pero tal vez específicamente teniendo en cuenta el costo, como ver, como, bueno, como usted dice, no nos dicen cuántas camas hay en cada habitación, de cierta forma como que poner eso a un lado un poquito y decir, ok, ¿de qué habitación a qué habitación sería ideal que pudiéramos mover las camas para reducir el costo y menos j al cuadrado? Ujú. Ok. Sí, digamos, esa función va a ser importante, ¿verdad? Es una función cuadrática. Y ahorita comento qué es lo que nos dice que sea cuadrática, pero bueno, ¿cuál sería un ejemplo, por decirlo así? ¿Cómo podríamos empezar con un ejemplo para intentar hacer algo? Bueno, con n igual a 1, digamos que no hay mucho, entonces con n igual a 2. Ok, igual a 2. Pues tenemos dos habitaciones a la izquierda, tenemos dos habitaciones a la derecha. ¿Y quién serían los P's? P1, P2, P3, P4. ¿Quiénes serían? O sea, puede ser ¿Cómo? cualquier. ¿Sí? Perdón, ¿cómo así? ¿Cómo sería? ¿Qué sería O P1? sea, estamos hablando de un ejemplo, ¿verdad? O sea, puede ser cualquier cosa, es lo que le iba a decir. Ah, ok. Pero, ¿cuáles serían útiles para un ejemplo? No sé, tal vez 1, 1. O sea, Ok. P1 igual a 1, P2 igual a 1, o tal vez, bueno, sí, sí, empezar por Sí, ahí. sí, o sea, luego podríamos pensar si vale la pena hacer algo más complicado o no, eh, pero sí, estos serían los ejemplos, ¿verdad? O sea, queremos uno y uno. Entonces, hay dos formas de hacer el movimiento. Una es tome la cámara del cuarto 1 y mándelo al cuarto 4. No, como que desordené los P's, ¿verdad? Bueno, igual ya el nombre no es importante, ya están ahí, son unos. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una, mande del 1 al 3, y eso diría del 2 al 4, o del 1 al 4 y del 3 al 2. Entonces, ¿cuál es mejor? Bueno, podemos calcularlo explícitamente, ¿verdad? 3 2 al cuadrado. Entonces, en el primer caso tenemos 3 menos 2 es 2, o sea, 4, o sea, 2 a la 2, 4, y luego otro 2 a la 2, 4. En el caso de abajo tenemos un número grande que es 3 elevado al cuadrado, me da 9, mientras que el otro es un número pequeño elevado al cuadrado. Entonces, termino con 9 más 1, o sea, 8 en el primer caso, 10 en el segundo.
¿Ok? Entonces, de las dos formas de hacerlo, vemos que una es claramente mejor, ¿verdad? No es como cualquiera sirve, sino que hay una que es claramente mejor. Entonces, ¿qué será lo que pasa en general, digamos? ¿Qué nos dice este ejemplo de más o menos qué podríamos pensar en general con estas camas? Tal vez una conjetura muy temprana sería que sería ideal como evitar mover de un extremo al otro. O sea, habitaciones estén muy separadas, como este caso de 1 a 4, nos dan números muy grandes tal vez. Ok, entonces, sí, es una conjetura que es como, sí, bueno, un extremo al otro es un poco exagerado, pero hagámoslo todavía más general, digamos, sí. Es mejor dos movimientos cercanos que un movimiento largo con uno pequeño, ¿verdad? Tal vez, bueno, no sé si es una conjetura demasiado temprana, pero que estén como, este, ahí no sé cómo decirlo, digamos, que estén como igualmente separadas cada uno, digamos, porque, por ejemplo, ahí la diferencia de ambas era 2, por ejemplo. Entonces, no sé, tal vez como que la distancia entre cada habitación sea la misma en el caso N. Bueno, con eso sí hay que tener un poco más de cuidado, ¿verdad? Porque eso es lo que nos gustaría, sí, digamos, es balancearlo de cierta forma, pero como no sabemos cuántas camas hay, no necesariamente se va a poder, ¿verdad? Porque este ejemplo es muy bonito, uno y uno, ¿verdad? Y si todos fueran uno, o sea, digamos que la conjetura sería que si tengo todos uno, por ejemplo, pensemos en 3 habitaciones, entonces que es módalo 3, módalo 3, módalo 3, ¿verdad? Suena como lo mejor. El único detalle es que, como no sabemos cuántas camas hay, ¿verdad? Podría ser que aquí haya uno, aquí haya queramos 0 y aquí queramos las 2, por ejemplo. Entonces, en este caso, y, pues todas, digamos, no hay opciones, ¿verdad? Entonces, claramente irían allá. Pero sí, intentar balancear, que sean lo más iguales que se pueda, ¿verdad? Lo más iguales que se pueda. Pero eso también, vean este dibujo, vean las flechas. En una se cruzan y en la otra no. Y esto es lo interesante del proceso. Bueno, cuando tenemos un proceso como este, digamos que es cualquier cantidad de camas que hay que mover, cualquier cantidad de objetos que hay que mover, pero si queremos entender el proceso, vamos a entenderlo haciendo un cambio a la vez. Entonces, hay dos formas de verlo, digamos, como decir, esta es una forma de hacer las camas. ¿Qué pasa si hacemos un cambio? ¿Queda mejor o queda peor? Es una forma de verlo. La otra forma de verlo es, suponga que este es el mejor acomodo de todos, como para entenderlo un poquito. Si hacemos un cambio, el costo solo puede crecer. Entonces, la razón por la que crece es porque la forma del cambio es tal. Entonces, la forma de escribirlo también va a ser importante, pero básicamente esto es lo que ocurre. Aquí tengo I y aquí tengo J. Aquí tengo K y aquí tengo L. Y tal vez M y N, porque la C es un poquillo. M y N. Entonces, básicamente, esto es malo. Podemos ver que esto es malo, ¿verdad? Entonces, realmente este ejemplo que está arriba nos va a ilustrar el caso general, porque lo que yo les voy a decir es esto, o sea, es cierto que hay un montón de movimientos, pero enfoquémonos en 2 cuartos específicos y veamos que esto no pasa. O sea, si una cama de la habitación y termina en la M y una cama
de la habitación J termina en la N, empezando con I menor que J, entonces M debería ser más pequeño que N si el movimiento optimiza el costo. Si los movimientos optimizan los costos. Hay una razón por la que esto es cierto, o sea, lo vamos a justificar sin esa razón. Pero la razón por la que es cierto es porque la función es convexa. No, no voy a entrar en detalle, les puedo mandar un material de funciones convexas. Pero hay un motivo aquí escondido que es f de x igual a x al cuadrado es convexa. Entonces, el motivo escondido va a ser este. Ahora les mando tal vez un material interesante de funciones convexas. No lo vamos a usar, sino que lo vamos a hacer explícitamente, ¿verdad? O sea, este sería el asunto. Olvidémonos de todo lo demás, y de todos los demás costos, porque vamos a hacer un cambio. O sea, la pregunta es, si hacemos este cambio ¿cómo le llaman aquí? En la manera de mover las camas, ¿será mejor o será peor, verdad? Entonces, suponga que esto ocurre, ¿verdad? O sea, suponga I menor que J, y habíamos dicho M menor que N. Bueno, sí, M menor que N, ¿verdad? Y entonces hay dos cambios. Opción 1 sería de I voy a M, de J voy a M, a N. Perdón, empecemos con, bueno, esta sería la opción que es buena, que creemos que es la buena. Y la opción 2 sería que de I hago un salto grandísimo, voy a N, y de J hago uno muy pequeñito. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra lo que es la convexidad, o sea, porque la diferencia en salto siempre es la misma. La distancia que tenemos que mover las dos camas juntas va a sumar lo mismo, no importa cómo lo hagamos. Pero el cuadrado, si yo tengo un número grande, se va a expandir. Entonces, es mejor tener cuadrados chiquititos que un cuadrado grande y uno pequeño, y uno mucho más pequeño. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en costo? Y como estoy diciendo que la opción 2 es la mala, voy a poner la opción 2 primero, como para que me quede algo negativo, perdón, algo positivo. Entonces, en la primera opción yo tengo n menos i al cuadrado más m menos j al cuadrado. Y esto lo estoy comparando con la opción 2, con la opción 1, que es m menos i al cuadrado menos, más, perdón, n menos j al cuadrado. Entonces, cuando aquí estoy poniendo uno contra el otro, bueno, lo que ocupo es un signo de mayor igual o menor igual, ¿verdad? Solo que en principio uno no sabe la respuesta. Entonces, como yo le estoy diciendo cuál debe ser la respuesta, o sea, uno puede poner el signo a cualquier lado, ¿verdad? Y darse cuenta que salió mal y que el signo iba al revés. Pero lo que yo les voy a decir es que la opción 2 es más costosa que la opción 1. Y vean que cuando uno le va al cuadrado, aparecen los números al cuadrado. En ambos lados.
Entonces se cancelan, ¿verdad? Aquí tengo el N, aquí tengo el N. Aquí tengo el I, por ahí está el I. Aquí tengo el M, aquí está el M, J y J. ¿Verdad? Entonces se cancelan y esto es equivalente a decir que, y voy a ponerlo en positivo, digamos, mover a lo que está a la derecha a la izquierda y cancelar el 2, ¿verdad? Vean que todo lo que queda no, tiene un 2. Entonces es equivalente a decir M por J más NJ es mayor o igual que N por I más M por J. Okay. Entonces, si ustedes conocen esta desigualdad, ya está resuelto. Si no la conocen, eh, vamos a terminar de resolverlo. Ya, ¿cómo hacía para agregar texto? Voy a hacer esto. Este es una hoja. Es la del reacomodo. Sí. Ah, ya encontré el texto. Sí, reacomodo, yo la conozco más como reordenamiento. Eh, Es mucho más general que esto, porque bueno, luego la buscan, porque ahorita ya casi tengo que irme, pero básicamente lo que dice es que uno tiene un producto de parejas, o sea, uno tiene una lista de n números y otra lista de n números, y hace como un producto punto, digamos, como vectores, y esto se maximiza si yo uno menor con menor y mayor con mayor, y sigo el orden correcto. O sea, aquí es reordenamiento con dos términos, pero lo podemos ver, hagamos ahora la resta, digamos, esto mismo que decir MI menos NI más NJ menos MJ es mayor o igual que cero. Y aquí lo que podemos hacer es sacar algunos factores en común. Por ejemplo, aquí tengo M y M, y entonces aquí tengo N y N, y me queda M está multiplicado por I menos J, y N está multiplicado, voy a ponerlo en negativo, N está multiplicado por I menos J también. Entonces ahora saco factor común eh, I menos J, esto tiene que ser mayor o igual que cero, solo sí. M menos N por I menos J es mayor o igual que cero. Y espero que todo esté bien. Vamos a ver, M menos N es negativo, ¿verdad? Este de aquí es menor o igual que cero. Y J es más pequeño que I. No, I es más pequeño que J, entonces también es menor o igual que cero. Y por lo tanto, se va a cumplir. Okay. Entonces, algo que es curioso es que la desigualdad del reordenamiento es más general que esta, pero la prueba es por inducción, haciendo esto que está aquí. Dos cambios a la vez. Déjenme ver si la encuentro rápidamente en uno de los seminarios que tenemos por ahí. Y lo que falta aquí es escribir bonita la prueba. Digamos, esta es la parte de calculera de la prueba. O sea, hay que hacer un cálculo que nos dice esto de acá, de que es mejor que se crucen estas flechas, ¿verdad? De que esto es malo. O sea, que esta opción 2 donde la puse, es mala. O sea, aquí tenemos el cálculo de que la opción 2 es mala. Y bueno, falta escribir bonito y decir que, que entonces el movimiento tiene tal forma, de que básicamente toda cama se va a mover al lugar más cercano que tenga disponible. Digamos que empezando por la izquierda o algo así. Hay que, hay que acomodarlo de alguna forma. Y déjenme ver una cosa. Aquí tengo el seminario abierto donde trabajamos permutaciones, pero no recuerdo, no lo veo, aquí está al final. Voy a compartir un momentito la pantalla. Bueno, así es como me gusta anunciar a mi reordenamiento.
tenemos una lista de n números reales, pensémoslo en creciente, y entonces tengo como una permutación del segundo vector. En realidad, podemos pensar permutación de los dos vectores, pero no hace diferencia. Y aquí tengo algo que se ve como el producto punto, o sea, un producto de parejas. Y lo que dice es que si yo pongo el primer término con el primer término, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y así hasta el n, la suma se maximiza. Mientras que si yo lo hago al revés, la suma es lo más pequeña posible. Y cualquier otra permutación va a estar ahí en el medio. Y la prueba es haciendo un cambio a la vez, como decir, bueno, la peor permutación es esta, hagamos un cambio, dos a la vez. O sea, vean que si n es igual a 2, es la misma prueba que teníamos aquí en la... eh, eh, misma prueba que hicimos en el PDF. ¿Sí? Y les comentaba una cosa, digamos, este es un caso particular que es elevando al cuadrado, ¿verdad? Y queda bastante bonito porque queda exactamente el reordenamiento. Pero en realidad, qué raro. ¿Dónde está? Dejo el compartir pantalla y luego compartir otra vez. Y, les decía que hay algo aquí escondido y es que realmente f de x igual a x al cuadrado es convexa. Entonces aquí nos queda exactamente el reordenamiento, pero convexidad nos dice algo un poquito más fuerte. Función convexa es así. Básicamente una función convexa, pues los que han trabajado con funciones convexas, tal vez suena a desigualdad de Jensen, pero algo que me parece más bonito que eso es un resultado que dice que si f es convexa, yo tengo dos valores, ahí B, y los acerco un poquito, pero de forma balanceada, digamos, agarro cualquier epsilon y tengo A más epsilon, y me devuelvo en B y tengo B menos epsilon. Entre más cercanos estén, más pequeña es la suma de los valores. Entonces lo que dice es f de A más f de B está por encima de f de A más epsilon más f de B menos epsilon. Claro, epsilon tiene que ser menor que la mitad. O si no, se cruzan y si es todavía más grande, se van para el otro lado, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí sería menor que B menos A, porque si no cambian de lado, pero el caso interesante es cuando es menor que la mitad. Entonces, realmente lo que está pasando ahí es algo de funciones convexas. De que entre más cerca esté, más pequeño se va a hacer el costo.